Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe dominical. Como todos los domingos, la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro. Y este domingo, el tercero ya del tiempo de Adviento, es el domingo de la alegría. Qué bueno, queridos amigos, porque en mi baitema Ñande Yara lleva el famoso shaque uma, shaque peche preparaque, shaque lo mitad, fuerza. Peña entusiasmada que haga Ñande Yara o uma Ñande Apuitepe. Dios que se encarna. Aupea entonces Ñande Mopu Acriana, lleva apea la Ñande Mopu Ana, apea la Ñande Monguiana, porque Ñande Yara o uma Ñande Apuitepe. Y esto, queridos amigos, lo vamos a ir reflexionando desde las lecturas que siempre la palabra de Dios, la iglesia, nos ofrece. Hoy hablamos del profeta Sofonías, Safón Ya. Ya quiere decir Yahvé siempre, ¿verdad? Safón quiere decir norte en hebreo, norte. Es decir, Yahvé es mi norte. Esto que está llegando, este Dios que se está encarnando, que entra en mi historia, será mi norte, Safón Ya. Ubeo dice las sofonías. Entonces, Yeikwa ponamba, Eva dice peterapea, porque la Yeikwa no peterapea. Ñande Yeikwa mamoto, valo yapita, hina lleva las enseñanzas del profeta Safonía, es decir, Sofonías. Qué lindo que es esto, queridos hermanos, pero Ñande, entonces, la entonces, nuestra hoja de ruta, nuestro norte, hacia dónde vamos a apuntar. Hoy en día es más fácil decir nuestro GPS, Mooto Palare Yapiseina, Mo Palare Josereina. Vamos a escuchar qué nos dice el profeta Sofonías en este domingo, capítulo 3, 14, 18. Regocíjate, hija de Sión, grita de júbilo, Israel, alégrate y gózate de todo corazón, Jerusalén. El Señor ha cancelado tu condena, ha expulsado a tus enemigos. El Señor será el Rey de Israel en medio de ti, y ya no temerás. Aquel día dirán a Jerusalén, no temas, Sión, no desfallezcan tus manos. El Señor tu Dios en medio de ti es un guerrero que salva. Él se goza y se complace en ti, te ama y se alegra con júbilo como en día de fiesta. Esto es lo que nos dice hoy la palabra del Señor, leitmotiv, el Señor se alegrará en ti. Ñande Yara lleva y acnice. Ñanendie, hamba ereubea, va el anemo acnia, va el anemo lleva. ¿Qué es lo que te trae ese gozo, ese júbilo, el jubilar, el jubileo? ¿Qué es, queridos hermanos? Y justamente lo que nos trae en este sentido es el hecho de que el Señor cancela, dice, cancela nuestra condena.
El hecho de que el Señor entonces expulsa a nuestros enemigos. La venida de Cristo, la venida del Señor que nace in carnis, encarnación, lo que está haciendo es la redención, le llamamos nosotros, ¿verdad? Que se completará con su entrega generosa en la cruz. Upebeñan de Yara lleva oñeme en baite. Pejuipe lleva hasta la última gotita peñan de Reja, peñan de Yara o manobe curusure. Y esto significa entonces la alegría que produce en cada uno de nosotros el hecho de que hay alguien que nos ama, alguien que nos quiere, alguien que se dona. Nosotros podemos compararlo. Santo Tomás de Aquino, ni que vender esa porque varias veces he repetido lo de Santo Tomás de Aquino, que me encanta porque nos habla de, entonces, siempre del aspecto de segundo momento, ¿verdad? O sea, Dios se manifiesta en segundas causas, las causas segundas. No es que Dios viene Él mismo y se presenta como un rayo, como una luz, viene y conversa contigo. Ñandeyara y Santo Tomás de Aquino se manifiesta a través de las causas segundas, a través de la creación, a través del diálogo, a través de esa mamá que te ama, que te quiere, a través de tu papá que te acompaña, a través de tu amigo que te dice una buena palabra, a través entonces de las otras personas que están a nuestro lado, nos indican el camino, nos ayudan y hacemos juntos ese caminar. Esto significa entonces, queridos amigos, lo que hoy nos está diciendo Sofonías. Alégrate, nos dice, regocíjate. Aquí dice hija de Sión, regocíjate, querido Paraguay, regocíjate, querida parroquia, regocíjate, querida familia. Grita de júbilo, de alegría. Entonces tenemos que alegrarnos y gozarnos de todo corazón, porque el Señor cancela todas nuestras culpas. El Señor cancela todos nuestros pecados. Queridos hermanos, siempre comparamos y decimos, ¿cuándo desaparece la oscuridad? La oscuridad aparece cuando aparece el sol, pero de forma automática. No es que primero apareció el sol y después la oscuridad, dice, me doy cuenta, mira, apareció el sol, entonces voy a irme, voy a desaparecer. No, imposible. En la medida en que aparece la luz, automáticamente desaparece la oscuridad. Queridos hermanos, qué importante esto. En la medida en que aparece la luz, aparece toda oscuridad. Y ese es el Cristo, ese es el Dios que se encarna. Aparece la luz en tu vida, pende aiteya lleva, reñanduma esa vapeñan de yara ujañan de sape. La palabra de Dios, los salmos justamente nos hablan, luz que ilumina mis senderos. Qué hermosas son estas comparaciones. Es la fuerza, la gracia de Dios que está con nosotros continuamente, nos ilumina, nos ayuda para que nosotros podamos, como dice aquí, salir de nuestras tinieblas, salir de nuestros pecados. Pero upeana ella buena, upeana ya veruana, pe omandea pe ojesapea peñandere koe. Dayare koi allá, petei ojesapea, peñane aputu un peñane ñea, diga tu mo ai, onsemba eve pejua, tena peputumbuya koajina peñane ñea meja peñane conasome. Queridos hermanos, esto es esencial y fundamental y es lo que nos está proponiendo Sofonías hoy en este domingo. El Señor será el Rey de Israel, es decir, ahora será nuestra luz. Ya no temerás. La oscuridad siempre luego nos da miedo, lleva. ¿Por qué? Y porque estamos a tientas. El que está en pecado, queridos hermanos, normalmente en dos las ape. Doy cuay moto pa yapita hina. Doy cuay ba evalo yapota hina. Doy cuay ba erepa. La oyedesimita lleva. Esta es la situación, ¿verdad? De las situaciones pecaminosas. Aquel día dirán a Jerusalén, no temas, Sión, no desfallezcan tus manos. El Señor tu Dios en medio de ti es un guerrero que salva. Qué hermoso. Es el Señor que viene, es el Señor el guerrero que nos salva. Es el Señor entonces que se pone ahí a nuestra disposición y camina con nosotros.
Yandeogo Angayikua lleva porque la el servicio, ¿verdad? De la seguridad, servicio de seguridad. Entonces, Huerecola y guardaespaldas. Orescoa lleva la guataje en 10, una tendencia lleva. Bueno, aquí está, pero aquí hay más que cualquier guardaespaldas humano. Aquí el verdadero guardaespaldas es el Señor. El verdadero guarda de mi alma contra el mal es el Señor. Y por eso decíamos, tenemos que asumir al Señor que es la luz. Y en la medida en que esa luz penetra en nuestra vida, entonces se disipan las tinieblas, se disipan nuestros pecados. Y en la medida en que nosotros confiamos en el Señor, sabemos que estamos seguros porque es nuestro guardaespaldas. Dios es el que camina con nosotros y nos asegura, estamos seguros en nuestro caminar. Por lo tanto, aquel día dirán a Jerusalén, es decir, a cada uno de nosotros, no temas y no desfallezcan tus manos. No podemos dejarnos entonces vencer por las tinieblas. Estamos en este domingo del júbilo, de la alegría, en que el Señor se acerca, en que el Señor viene con esta propuesta de salvación maravillosa. El Señor, tu Dios, en medio de ti es un guerrero que salva. Pidamos esta gracia al Señor hoy, que estamos ya en este tercer domingo de Adviento. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. El Papa se reunió en el Vaticano con miembros de la Unión de Juristas Católicos Italianos. El grupo está en Roma para una conferencia sobre protección legal de los más vulnerables de la sociedad. No puedo expresar con palabras el sentimiento de profunda devoción que anima a los aquí presentes, que tienen la oportunidad de cruzar el umbral de los apóstoles para reiterar su fidelidad y afecto al sucesor de Pedro. El Papa les agradeció su labor en la defensa de los derechos de los olvidados por la sociedad y expresó su decepción por la cultura actual, que no reconoce la dignidad de todas las personas. I diritti dei lavoratori, dei migranti, dei malati, dei bambini non nati, delle persone in fin vita e dei più poveri sono sempre più spesso trascurati, innegati in questa cultura dello scarto. Chi non ha capacità di spendere e di consumare sembra non valere nulla. Francisco se refirió específicamente a la situación de los trabajadores agrícolas, a los que se les niegan sus derechos legales. Lo stiamo vedendo. Quanti braccianti sono, scusatemi la parola, sono usati per la raccolta dei frutti o delle verdure e poi pagati miserabilmente e cacciati via, senza alcuna protección social. Más de 450.000 inmigrantes trabajan en el sector agrícola italiano. A menudo son explotados debido a su ambigua situación legal, una situación que, según los últimos informes, ha empeorado aún más con la pandemia. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños. Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque,
La economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e Dominical. Estamos en este tercer domingo del tiempo de Adviento. Por eso es el domingo de la alegría, el domingo del júbilo, el domingo de la luz, la presencia de Dios en nuestra vida. Y ahora leemos esta segunda lectura que nos viene desde la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Justamente esta carta que se le escribe a los Filipenses nos habla de mucha alegría, el estar alegres, el saber que está Dios a nuestra puerta. Leemos el capítulo 4 del versículo 4 al 7. Hermanos, estén siempre alegres en el Señor. Yo les repito, estén alegres. Que su mesura la conozca todo el mundo. El Señor está cerca. Nada les preocupe, sino que en toda ocasión, en la oración y súplica con acción de gracias, sus peticiones sean presentadas a Dios y la paz de Dios, que sobrepasa todo juicio, custodiará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Queridos hermanos, lo que la palabra del Señor hoy nos invita a reflexionar en este tercer domingo del tiempo de Adviento es sobre la alegría. Por eso comienza diciéndonos, estén alegres. Vean del leitmotiv, lleva. Esto es lo que el Señor nos pide. La alegría tiene que ser, o es, diría en positivo y en presente, es nuestra característica. Es la característica del cristiano. Landero apuku, landero asi, landei cuasimba eve, landera pishawi. No te produce alegría el encuentro de comunidad. ¿Quieres ser un ser solitario? Upebe ya entonces lande termómetro. O si no, es la aguja de la temperatura de tu vehículo. O yupi veinte. Queridos hermanos, muchas veces me pasó eso, ¿verdad? Con la temperatura del vehículo. O pube ese radiador la lleva. Esta es la señal, ¿verdad? Para nosotros también. Si nosotros no estamos alegres, entonces nuestra agujita ya sube, ya pupujina. Algo nos está pasando. Pero recordemos, queridos hermanos, que tenemos que mirarnos interiormente. Algunas veces tenemos que saber dirigir más nuestra propia vida. Tenemos que saber dirigir más lo que nosotros estamos sintiendo y lo que nosotros estamos viviendo. Y no simplemente dejarnos llevar por emociones, sino que a ver allí, por una araña de acá, lleva. Esa es la inteligencia, mirar, entender, saber, cuestionar, reflexionar y desde ahí entonces poder dar una respuesta, pero una respuesta positiva. Aquí entonces por eso el apóstol nos está insistiendo y nos está diciendo el cristiano tiene que vivir en la alegría. Estén alegres, lo vuelvo a repetir. Quiere decir que, coño importante tereína. Jaetapeme una vez, jaetapeme dos veces, jaetapeme tres veces, pero ya en duque, estén alegres. Que su mesura la conozca todo el mundo dentro de la comunidad. Es decir, este es el testimonio de vida. Dahei cuñandella y cual caseante porque queremos ser figuretti, porque nos tienen que mirar los demás o porque nos tienen que ver los demás. No. De ahí se digo, vean. Avego las ideas que la mesura de ustedes todo el mundo lo conozca
quiere decir el testimonio que nosotros damos. Qué buena persona, qué dedicada esa persona, qué interesante esa persona, ¿verdad? En su caminar. El Señor está cerca. Y aquí entonces nos pone la motivación. El Señor está cerca. Quiere decir que el motivo de nuestra vida, por quien nosotros caminamos, por quien nosotros nos esforzamos, es justamente la presencia de un Dios que nos salva, la presencia de un Dios que nos quiere. El Señor está aquí cerquita, dale. Pecueque, ñañepiaje, ya es el caque. Upaya es chaucana, porque anda ya es chaucano, entonces quiere decir que algo anda mal. Se tiene que ver y se tiene que notar en la vida del cristiano, en la amabilidad, en ese gesto, ¿verdad?, de apertura siempre de nosotros hacia los demás. Después viene como consecuencia, nada les debe preocupar. Y claro, si estamos alegres en el Señor, si sabemos y hacemos bien las cosas, ciertamente nada nos puede preocupar, sino que en toda ocasión, en la oración y súplica, con acción de gracias, sus peticiones son presentadas a Dios. El centro también, queridos hermanos, nuestra brújula, que siempre la brújula mira hacia el norte, y justamente por eso esa primera lectura nosotros decíamos del profeta Safonía. Dios es nuestra brújula, lleva. Dios es mi norte, ya de Curiñandé, como esa brújula que apunta siempre hacia esa dirección. Y por eso nos está diciendo que todas nuestras peticiones, todas nuestras acciones de gracias tienen que estar dirigidas ¿hacia quién? Hacia Dios, el que nos dará la posibilidad de vivir en la alegría, pero contentos, y es justamente la fuerza y la gracia del Señor. Es un Dios que nos ama, es un Dios que nos quiere. Y entonces, consecuencia viene San Pablo y nos dice cuando les escribe aquí a los cristianos filipenses, la paz del Señor que sobrepasa todo juicio, custodiará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Queridos hermanos, pidamos esa gracia entonces, que esa paz que sobrepasa entonces nuestras capacidades provenga de parte de Dios. Y eso es lo que nos va, ya es agüella, ya de allí, Pala ya debo a que no iré. Opilla peñandere, coe peñande, ñañañandu ponata, hallepo ponata, peñan de yara o yerure bañande. Volvemos enseguida con más ñande yarañe dominical. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, les invito a seguirnos con ñande yarañe dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, ñande yarañe responde a tus preguntas. Todos los domingos, ñande yarañe dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Por el año de la Eucaristía, ñande yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque,
La economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. Queridos amigos, estamos iniciando esta tercera semana de Navidad, preparación para el nacimiento de Jesús. Y durante esta semana Juan el Bautista se coloca en la línea de los profetas genuinos de Israel, llama al cambio de vida, toma el discurso y también la exhortación que el pasado hizo el profeta Isaías, que ya fue narrando, y desenmascara sobre todo esa hipocresía y la vida doble que está viviendo el pueblo. Juan el Bautista continúa la herencia de Israel, esa herencia original, y busca que el pueblo de Dios, el pueblo elegido por Dios como herencia, entre en un proceso de conversión para que después vuelva también a esa senda trazada por Dios desde el antiguo. Ahora, la propuesta de Dios es la de la humanización plena y total, que tiene que alcanzar al todo el género humano. Por eso es que Juan el Bautista proclama que todo mortal verá la salvación del Señor. La fe en Jesús no puede vivirse, como decimos nosotros, en la estratosfera, ¿verdad? Sino que tiene que estar inmersa en nuestra propia historia. Dios continúa haciendo hoy historia de salvación aquí y ahora con nosotros. Desea que todo hombre, que toda mujer, toda familia, sin exclusión alguna, tenga también esa posibilidad de encontrarse con la salvación, que está entendida como un proceso de humanización ofrecida por Jesús de Nazaret. Que cada bautizado verdaderamente pueda asumir, ¿verdad?, ese compromiso de ser también voz en el desierto, decíamos de Juan el Bautista, como lo hizo él justamente, a fin de ayudar a las personas a volver a Dios, volver hacia Dios, desde esa perspectiva de Jesús de Nazaret. Con él Dios entra en la historia para salvarla y también para redimirnos a nosotros. Queridos amigos, sigamos preparándonos. Hemos concluido ya esta tercera semana de preparación con el tiempo de Adviento. Dios nos llama a una verdadera conversión. Dios nos llama siempre a hacer camino porque Jesús quiere nacer en nuestro pesebre. Y nuestro pesebre es nuestro corazón, nuestra vida, nuestra familia. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos a través de YouTube, Instagram y Facebook. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. ¿Qué es el sufrimiento? El sufrimiento es una sensación consciente, motivada por cualquier condición del humano,
que lo hace poner en una angustia, en un dolor, en una tristeza, en un desespero, ya sea por causas físicas, causas espirituales, causas emocionales. Todo nos lleva a un sufrimiento. Son situaciones o personas que me hacen perder la paz, me hacen perder la alegría, el gozo y la sensación también de plenitud. ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? La mayoría de las veces nosotros tenemos un concepto equivocado, erróneo del origen del sufrimiento. Lo primero que nosotros pensamos es que Dios me está castigando, que Dios me puso este sufrimiento. Y sin embargo, jamás Dios, que nos quiere tanto, que nos ama, estaría jugando con nosotros. Jamás Dios podría hacer esto con nosotros. ¿O acaso nosotros pensamos que esto es un juego de Dios? Sin embargo, tenemos que entender qué es entonces el sufrimiento. El sufrimiento es un encuentro más bien con nuestra limitación, pero que por el contrario, Dios nos da la energía suficiente para poder sobrepasarlo. ¿Es válido cuestionar a Dios cuando nosotros sufrimos? Pensamos casi siempre mal en todo momento, porque siempre nos enojamos nosotros. Lo primero que hacemos es con Dios. Cuestionamos todo. Nosotros pensamos que Dios es deshonesto con nosotros porque nos hace sufrir. Sin embargo, es mejor hablar con Dios respetuosamente antes que alejarse de Dios. Si nosotros estamos enojados, sufriendo o estamos frustrados, no importa. Lo importante es entonces irnos hacia Dios, hacer ese discernimiento, hacer esa escucha y entonces esto mismo de escuchar a Dios, de entender qué es lo que Dios quiere en nuestra vida, puede ayudarnos para que el dolor vaya pasando. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe Dominical en este tercer domingo del tiempo de Adviento y hoy escuchamos la lectura según el Evangelio de San Lucas. En aquel tiempo la gente preguntó a Juan: entonces, ¿qué hacemos? Él contestó: el que tenga 2 túnicas, que se le reparta con el que no tiene, y el que tenga comida haga lo mismo. Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le preguntaron: Maestro, ¿qué hacemos nosotros? Él les contestó: no exijan más de lo establecido. Unos militares le preguntaron: ¿qué hacemos nosotros? Él les contestó: no hagan extorsión a nadie, ni se aprovechen con denuncias, sino conténtense con la paga. El pueblo estaba en expectación y todos se preguntaban si no sería Juan el Mesías. Él tomó la palabra y dijo a todos: yo les bautizo con agua, pero viene el que puede más que yo y no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él les bautizará con Espíritu Santo y fuego. Tiene en la mano la horca para aventar su parva y reunir su trigo en el granero y quemar la paja en una hoguera que no se apaga. Añadiendo otras muchas cosas, Jesús exhortaba al pueblo y le anunciaba la buena noticia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, ¿qué hemos de hacer? Nos dice la palabra del Señor hoy. Tercer domingo, ¿verdad? Hablamos de la alegría, Entonces, la ñaña andupunano y la lleva peñan de yarare donde ve ciertamente que algo queremos hacer. En algo nos queremos comprometer. Algo nosotros queremos regalar también para los demás. No nos queremos quedar simplemente en el bla, 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 ya hay señal de ayer,
sino que, a ver un poco, Señor, estamos en y por ahí te digo la ore, y por ahí te digo la yerure ore, ako anga donde erejina, alleva la ore pues akniana, upea la de yerure ajina, pepe akniana, o sea, na pe, orere kobewi, como cristianos comprometidos, como cristianos que se juegan verdaderamente entonces por su fe. Y esto, al decirnos Señor, decimos nosotros, queremos entender, entonces dicen, ¿qué debemos hacer? Es la pregunta que le están haciendo a Juan el Bautista. Juan el Bautista que estuvo presentando el Evangelio, la venida, la llegada del reino de Dios, y que está llamando y está diciendo que está por llegar el Salvador, que está llegando el Mesías. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Qué linda que es esta pregunta también para nosotros hoy en este tercer domingo del tiempo de Adviento. Porque ñandego ya es que la omajeta majaina de Yara, ¿verdad? Del 25 de diciembre, que es la Navidad. Es el momento en el cual llega nuestro Dios, Dios que se encarna. Y ahora nuestra pregunta nos corresponde a nosotros. Esta es una pregunta crucial, elemental, fundamental, que necesitamos escuchar y dar una respuesta a esta pregunta. Señor, ¿qué nosotros debemos hacer? El que tenga 2 túnicas, que se las reparta con el que no tiene. El que tenga comida, haga lo mismo. Hasta ahí entonces muy bien y muy interesante. Habes de tener 2 túnicas, es decir, el hecho de despojarse, queridos hermanos. La túnica siempre quiere decir, ¿verdad?, lo que nos envuelve, lo que nos está enropando. Hay otras maneras también de simbólicamente expresar, por ejemplo, la máscara, ¿verdad? La máscara. Y antes ya de hoy, toa mocoy, doble cara, porque la máscara es una doble cara, ¿verdad? Y así entonces cada uno de nosotros tiene que entender que ante esta pregunta, ¿qué tenemos que hacer? Nos dice, dale, fuerza, despojarse, dar, ser generosos. El que tiene 2 túnicas, y bueno, que dé entonces al otro, al que necesita. Uno tiene que despojarse entonces de lo que uno es. Y atención, no estamos refiriéndonos simplemente al regalar túnicas o al regalar ropa a la gente. Aquí lo que nos está diciendo es un despojarnos del hombre viejo, despojarnos de esa túnica que nos está enropando y al cual nosotros nos estamos aferrando. Es decir, nos habla de la generosidad, nos habla de la apertura, que va mucho más allá entonces de simples ropitas o simples túnicas que tenemos que donar o tenemos que dar al otro, sino que aquí es arroparse con la gracia de Dios y despojarse de todo aquello que no nos da la posibilidad de que Dios venga a nuestro corazón, de que Dios venga y entre en nuestra propia vida. Entonces vinieron a bautizarse unos publicanos y le preguntaron, también unos publicanos. Aquí nos presenta el Evangelio de San Lucas la universalidad, es decir, con algo publicano, nosotros hasta tal vez por ahí hasta queremos encerrarnos y decir, con algo publicano fuera, con algo pecadores, podemos criticar. Sin embargo, cuando ellos preguntan, maestro, ¿qué debemos hacer? ¿Qué nosotros debemos hacer? ¿Qué nosotros que son pecados públicos muy conocidos, ¿verdad? Por eso luego se llama publicano, público. Entonces expuesto al robo, expuesto siempre, ¿verdad?, a la injusticia. Y entonces por eso ahora nos pone la figura del publicano. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? Jesús les contestó, no hagan extorsión a nadie. No hacer extorsión a nadie. Primera cosa, dentro de tu realidad. No se aprovechen con denuncias, no se aprovechen. Esta vez ya aprovecharse, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere hacer? Lo suyo. Quiere comerse la platita, no se aprovechen con denuncias, sino conténtense con su paga. Conténtense con su paga.
aquí viene todo lo que es el soborno, todo lo que es el yapulo, todo lo que es sobrefacturación. Ese es el término actual, ¿verdad? Aquí cuando te está diciendo, conténtense con su paga, y decir, en la medida en que nosotros también hacemos que la nación crezca, ustedes se van a dar cuenta que incluso nuestros salarios mínimos, o sea, todos viviríamos mucho mejor. El asunto es que hay tanto robo, entonces esa plata mal distribuida después no le llega a todos, ¿verdad? Y de una manera equitativa. Equitativa, dije, ¿verdad? Y esto, queridos hermanos, es importante que tengamos en cuenta, porque pe Paraguay y botaña de mantener bota. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Qué significa recibir el sacramento de la comunión? Significa recibir el cuerpo de Jesús, su sangre, su alma y su divinidad bajo la apariencia del pan y del vino. A Dios no le bastó hacerse hombre y morir por cada uno de nosotros, sino que quiso quedarse también por siempre entre nosotros en la Eucaristía, hacerse pan para unirse a nosotros en la comunión. Por eso es muy importante acercarse a la Eucaristía, a la misa, para poder recibir a Jesús todos los días. ¿Cada cuánto tiempo puedo comulgar? La comunión frecuente debe ser en lo posible todos los días, alimentarse con el cuerpo y la sangre de Jesús, recibirle a Jesús Eucaristía. Pero la Iglesia ciertamente nos propone que por lo menos una vez a la semana, cada domingo, nosotros nos acerquemos a la comunión.
La mejor devoción que podemos tener es la comunión diaria en la Santa Misa. ¿Puedo comulgar sin confesarme? Es una de las preguntas que siempre la gente realiza. Lo ideal es poder confesarse antes de comulgar, preparando y limpiando nuestro corazón para que Jesús pueda entrar en nosotros y encuentre el corazón purificado. Este es el acto más sublime que podemos hacer nosotros. Pero atención, si nosotros no tenemos un pecado grave, entonces podemos acercarnos a comulgar sin esa confesión directa, sin esa confesión antes de la comunión. Pero siempre recordemos que es muy importante el ir preparando el corazón para recibir a Jesús Eucaristía. El corazón limpio, la vida tiene que estar en esa sintonía con el Señor para poder recibir su cuerpo y su sangre. ¿Y qué es la comunión espiritual? La comunión espiritual consiste en decirle a Jesús cuánto deseamos recibirle en nuestro corazón. A diferencia de esa comunión sacramental que hacemos en la Eucaristía, recibiendo su cuerpo y su sangre, es ese acto de deseo, pero que contribuye a avivar en nosotros esa sed de Dios y nos dispone a recibirlo. Algunas veces no podemos recibir a Jesús porque en ese momento estamos con una situación difícil, en el sentido de que estamos en una situación irregular y por eso hacemos esa comunión espiritual. Una pregunta importante es hacernos entonces, después de esta reflexión, ¿hace cuánto tiempo que no me estoy acercando a comulgar? Y la pregunta más importante aún es, ¿qué es lo que me está impidiendo a mí acercarme a la comunión? Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical y en este momento entramos en este segmento que nosotros le llamamos Ñande Yarañe Responde. Estamos en este tercer domingo del tiempo de Adviento y la pregunta que siempre la gente hace, sobre todo ante estas preguntas que también aparecen en forma retórica ciertamente en el Evangelio. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Y aquí Juan el Bautista había dado una respuesta simplemente de hacer la justicia, o sea, ser justos con los demás, ser justos. Entonces, no estar sobornando, no hacer nada que simplemente mire y busque el provecho propio, porque entonces no estamos viviendo la justicia. Y por lo tanto, ante esta situación, ante esa pregunta, ¿qué es la justicia? ¿Cómo hay que vivir la justicia? Vamos a reflexionar un poco y vamos a procurar entender qué es lo que el Señor nos quiere enseñar y nos quiere decir con esta palabra tan importante en la vida cristiana, el de la justicia. La palabra justicia, antes que nada, evoca en primer lugar un orden jurídico, un orden. Dios, por antonomasia, decíamos, ontos quiere decir por esencia. La definición de Dios de por sí, pero dice la ontonomasia, ontos, esencia. O sea, lo esencial de Dios quiere decir, su esencia. Es entonces la justicia. Y entonces el juez dicta justicia haciendo respetar la justicia, ¿verdad? La costumbre del pueblo o la ley a la que hemos llegado como conclusión, ¿verdad? De una comunidad. Y entonces hace respetar esa ley, hace respetar esa costumbre. Ahora, la noción moral es mucho más compleja. ¿Por qué? Porque la moral ya sabemos que es desde el momento en que nosotros tomamos una decisión. Entonces la justicia da a cada uno lo que le es debido, aun cuando esto debido no esté fijado por la costumbre o por la ley. Atención, aunque no esté fijado por la costumbre o por la ley,
el sentido de justicia. Por eso que es una reflexión continua, porque tenemos que buscar la equidad. Y se dan cuenta que en el sentido moral, porque la moral implica una decisión de nosotros. Ñande, ñamomba apota peñane acá, alleva. Ñamomba apota ya echatan ba el oyeyapo, cuejamba el oyeyapo ajina. Hay algunas cosas que no están contempladas dentro de la ley. No toda la vida está contemplada en una ley. Pero upebe entonces ñande, ñañepiamba y teña mañana ya esa, y ahí entra lo moral, es decir, como Pablo lo llama, la ley que ya está impresa, ¿verdad?, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida. Esa es la ley moral. Y por lo tanto, la noción moral es mucho más amplia. La justicia se da a cada uno lo que le es debido, aun cuando esto debido no esté fijado en la costumbre o por la ley. En derecho natural, la obligación de justicia se reduce en definitiva a una igualdad que es realizada por el cambio o la distribución. En sentido religioso, es decir, cuando se trata de las relaciones del hombre con Dios, el vocabulario de la justicia no tiene en nuestras lenguas sino aplicaciones limitadas. Es corriente, desde luego, evocar el nombre de Dios como justo juez y llamar juicio a la última confrontación del hombre con Dios. Pero este empleo religioso de las palabras de justicia parece singularmente restringido en comparación con el lenguaje de la Biblia. La palabra, aunque próxima a otros diferentes términos, rectitud, santidad, probidad, perfección, etc., se halla en el centro de un grupo de vocablos bien delimitado, que en nuestra lengua se traduce regularmente por justo, por justicia, por justificar, por justificación. Esto lo encontramos, ¿verdad? Entonces, Sedek sería la justicia, el Sedek en hebreo. Esto es entonces esta equidad, como decíamos, lo justo, el hecho de la justicia, del justificar, la justificación. Y en griego también que se utiliza, que sería el dikaios. Según una primera corriente de pensamiento que atraviesa toda la Biblia, la justicia es la virtud moral que nosotros conocemos, ampliada hasta designar la observancia integral de todos los mandamientos divinos, pero concebida siempre como un título que se debe hacer valer en justicia delante de Dios. Delante de Dios. Es decir, queridos hermanos, al final de cuentas es una convicción profunda. Hoy queana lleva peñana petume. Tiene que salir desde adentro. Es que de por sí hablamos recién de la ley natural. La ley natural nos habla de que el hombre de por sí tiende a la justicia. El hombre de por sí tiende a la equidad. Y antes cogina la ñaña, pues no ñaño no y mija, si hay peaveron de algo dense ya no. Va de era jave, hace shengmanami shive. Y así sucesivamente. Es una cuestión muy interesante, ¿verdad? A esto se le llama la ley natural. Es decir, el hombre, nosotros ya estamos con este chip, con esta mentalidad. Y por lo tanto, ahora viene lo siguiente, que me parece que es muy importante y muy interesante. Cuando nosotros hablamos de esto, entonces nos damos cuenta y estamos percibiendo que esta equidad es la que tiene que reinar entre nosotros, es decir, la que tenemos que buscar continuamente. Porque la she hay miro de ella, entonces de ella cuama hay allí entonces bueno malaño cuya guaisa o carulla doño diezna la peteña hoy su te cupo pero otro ya se usa y ve oye bueno yo su madre oye bueno yo guajuive. Bueno, esto también, queridos hermanos, nosotros tenemos que entenderlo y tenemos que mirarlo, porque esto puede suceder y sucede también en nosotros. Esta entonces es una tendencia de nuestra propia naturaleza, por eso estamos diciendo del aspecto, ¿verdad?, natural, de lo que surge, de lo que nace desde nosotros mismos. Pero por eso aparece lo que le llamamos nosotros el principio y el valor religioso, y más aún
un valor evangélico, un valor de la palabra de Dios, un valor que nosotros lo asumimos y sobre eso procuramos trabajarlo. Trabajarlo porque nosotros miramos a la dignidad y al crecimiento y a la realización de la persona. Evidentemente que después nosotros vamos a quedarnos simplemente en situaciones que jamás vamos a poder resolver porque vamos a confrontarnos siempre. Y entonces la justicia, según esta primera corriente de pensamiento que atraviesa la Biblia, la justicia es la virtud moral que nosotros conocemos, ¿verdad? Es en el sentido moral. Y ya hemos dicho que el sentido moral es cuando nosotros, queridos hermanos, vamos a tomar una decisión. Upebe ñande, ñandema ya que no bebe. Ñandema la ya ea, pea ya pota, terapeana ya pomoe. Y aquí entonces las influencias. Aquí las influencias, queridos hermanos, son importantes. Y aquí entonces entra también la educación, ¿verdad? Por eso siempre nosotros apuntamos y decimos que la educación es el elemento fundamental, el elemento primordial, el elemento que nos tiene que ayudar, ¿verdad?, a cada uno de nosotros a dar pasos excepcionales en nuestra vida. Porque nosotros estamos en este caminar, nosotros estamos en este paso a paso, dando elementos claros, concretos, ¿verdad?, para que podamos vivir nuestra propia justicia, es decir, la justicia de Dios, la justicia de nuestra propia comunidad. Hay una corriente de pensamiento bíblico, o quizás una visión más profunda del orden que Dios quiere hacer reinar en la creación, da a la justicia un sentido mucho más amplio y un valor mucho más inmediatamente religioso. La integridad del hombre no es nunca más que el eco y el fruto de la justa soberanía de Dios, de la maravillosa delicadeza con que conduce el universo y colma a sus criaturas. Es decir, en síntesis, nos está llamando a ser, como decían los padres de la iglesia, los alter Christi. ¿Cuál es la propuesta entonces de vida? Y la propuesta de vida es la imitación de Dios, que es justo. Es la imitación de esta posibilidad de que nosotros también vivamos auténticamente la justicia. Nosotros aquí, cuando hemos escuchado, sobre todo hoy, en este tercer domingo de Adviento, hablábamos de la alegría, hablamos de ese momento de gozo que tiene que haber. Hamba ere ñande, hamba eisha ñande ñan majeta, alleva, pepe agua pepe a pepe a cunime, ba eisha la ñan majeta. Y solamente cuando hay justicia. Si vos estás viviendo la injusticia, hanea kaani ho a rayo ya eisha ñande, alleva. Entonces, da elande arorga tereita. Da ai kureu ai tereita ina hare pukamita o bebe hareta na ave ai me ave hau ai terei. Si vos estás sufriendo injusticia, si vos estás entonces con esa amargura verdaderamente de no vivir la justicia. Pero atención, cuando estamos hablando de justicia, tampoco aquí estamos hablando simplemente de una acción injusta que nosotros podemos vivir porque alguien nos está, ¿verdad?, golpeando o nos está haciendo una injusticia, sino que nosotros aquí entendemos que la injusticia más bien se está refiriendo también cuando nosotros mismos no estamos mirando desde nosotros mismos cómo tenemos que desarrollar nuestro camino de la vida cristiana. Quiere decir que nosotros mismos también podemos ser injustos con nosotros mismos. Ser injusto con uno mismo. Y cuando no hacemos bien las cosas que nos lleven a la verdadera felicidad. Entonces, con todas las posibilidades que el Señor nos regala, con todos los bienes que el Señor pone en nuestras manos, para que vivamos la justicia, nosotros no lo vivimos. ¿Por qué? Y porque justamente nosotros nos estamos
quedando simplemente en lo nuestro y no hacemos lo que el Señor nos pide. Dios nos pide vivir entonces la justicia de acuerdo a lo que Él nos ha regalado. Llame en de peaje, de reyapona pea, reu ahanwa, hareikopona hanwa, hande pa reyapo, hareyapo, landereyapo sea. ¿Entendiste? O sea que esta es una decisión, por eso estábamos hablando del sentido moral. El sentido moral quiere decir que nosotros somos quienes tomamos decisiones también sobre nuestra propia vida y sobre nuestra propia existencia. Así que, queridos hermanos, me parece que esto es esencial y fundamental. Dos elementos o dos miradas que podemos hacer sobre el aspecto de la justicia. Lo que nosotros padecemos desde una forma externa, pero también recordemos que de una forma interna, es decir, donde nosotros colaboramos, entre comillas, ¿verdad?, para hacer un camino de nuestra propia felicidad, está también en nuestras manos. Diga tú, y entonces la ya pan de añamboyapá lleva y de la pichacuera de yo no soy feliz porque los otros con respecto a mí. Yo no soy feliz por las cosas externas que influencian sobre mi vida. Yo no soy feliz por esto, por aquello. Sino que está el otro elemento y la otra mirada. La justicia también la realizamos nosotros, con nosotros mismos, en la medida en que, entre comillas, nos plantamos verdaderamente y decimos, no, esto es lo que Dios quiere para mí. Esto es lo que Dios quiere para su creación. Esto es lo que Dios quiere para la propia vida del hombre. Y eso es lo que Dios quiere entonces para nosotros, para nuestra comunidad. Entonces, queridos amigos, en este tercer domingo de Adviento agradezcamos al Señor, vivamos con alegría y para vivir la alegría necesitamos vivir la justicia del Señor. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Dominical. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.